Muy buenas noches, bienvenidos a Memorias del Cambio. Este espacio va a ser donde vamos a revivir años de transformación y esperanza y crisis que marcaron a la historia del Perú. Vamos a pasarnos a los años 80 y 90 para entender qué pasó, por qué pasó y en qué nos cambió. 12 años de gobierno militar, en el año 1980, el Perú eligió libremente a Fernando Belaúnde de Terry. La democracia retornó, pero no trajo consigo la paz esperada. Sendero Luminoso se hundió su lucha armada en Ayacucho, iniciando una etapa de violencia que marcaría a toda la generación. Estamos aquí con el señor Jesús Cornejo, quien vivió en Huanta durante los primeros años de violencia. ¿Qué nos podría comentar, señor Jesús Cornejo? ¿Qué les podría comentar? Que ha sido una de las épocas más desastrosas de nuestra vida. Las noches era pero una pesadilla, parecía una guerra, parecía, no sé, era ensordecedor. Había disparos a lo lejos, gritos por allá, bombas que explotaban, daba miedo salir, era el terror. Los hijos vivieron pues en unos momentos feísimos y horribles, siempre con el temor de que tal vez qué pasará mañana, qué pasará más tarde, estaré con vida todavía, alguien entrará por mi puerta, alguien tirará un balazo y me caerá una bala perdida. Era muy triste, de verdad. Es una época que yo no se lo deseo a nadie, que yo no desearía pues que nadie más tenga que pasar. Ha sido una época de terror, de susto, de miedo, ha sido una época de horror, ha sido un infierno en vida. Acá en Huanta eso ya no se llamaba vida, señorita. Muy bien. Habiendo escuchado la historia del señor Jesús Cornejo, que vivió en Huanta en esas épocas desastrosas, lleno de violencia, donde la vida, como dicen, no valía nada, tenían miedo de salir, los toques de queda, tenían que salir con su DNI si no eran reportados por los terrorismos. Mientras tanto, la economía caía en picada. Bajo el gobierno de Alan García, el país sufrió mucho y sufrió una hiperflación sin precedentes. El dinero se deshacía en las manos y millones de peruanos migraron del campo a las ciudades. Todos estos compatriotas hacían cola para poder comprar un kilo de arroz, el azúcar, incluso no alcanzaba la economía del dinero para poder comprar. Compraban caramelos para endulzar sus refrescos o sus comidas. Mientras tanto, la economía caía en picada bajo el gobierno de Alan García. El país sufrió mucho. El dinero se deshacía en las manos y millones de peruanos migraron del campo a las ciudades, cambiando para sí el rostro de Lima. Construyeron casas de esteras. Todo era fácil, pero era mejor vivir con miedo en nuestro pueblo. La frustración abrió paso a figuras nuevas. En el año 1990, Alberto Fujimori, un desconocido para todos, derrotó al prestigioso Mario Vargas Llosa. Cambió. Era la palabra mágica en una sociedad harta de promesas incumplidas. Así comenzó una nueva etapa llena de esperanzas y temores. La historia se reconstruye a partir del documento, de cartas, de diarios, de fotografías y sobre todo de testimonios. Cada reporte y periódico, cada carta familiar era un eco de aquellos días de terror que pasó Perú en esas épocas del año 1980. Hoy más que nunca comprendemos que la democracia no solo se gana en las urnas, sino se construye del día a día con memorias, con justicia y con esperanza. Que nunca olvidemos las lecciones del pasado, que no se repetirá. Pasamos a la época donde Alan García era el presidente en esa época en el país. El país sufrió una hiperflación sin precedentes. El dinero no alcanzaba a toda la sociedad. Por tanto, hacían colas para las compras. No alcanzaba el dinero tampoco para el azúcar. Se endulzaban con caramelos. O sea, todo era muy inflado, los precios, y no alcanzaba en sí el dinero. Por lo tanto, muchos y millones de peruanos migraron del campo a las ciudades de Lima, en la cual construyeron sus casas con esteras,
Todo era difícil, pero era mejor que vivir con miedo en nuestro pueblo. Esta frustración abrió paso a nuevas figuras. En el año 1990, Alberto Fujimori era un desconocido. Era una persona que no tenía los rasgos de los descendientes peruanos que tenemos aquí. Derrotó al prestigioso Mario Vargas Llosa. Cambió, era la palabra mágica en una sociedad harta de promesas incumplidas. Así comenzó una nueva etapa llena de esperanzas y de temores. La historia se reconstruye a partir de estos documentos, con cartas, diarios, fotografías y sobre todo testimonios de cada familia que pasó estos episodios de violencia familiares. Un eco en aquellos días que vivió el Perú en violencia. Hoy más que nunca comprendemos que la democracia no solo se da en las urnas, sino que se construye el día a día, con memorias, con justicia y con esperanza. Que nunca olvidemos las lecciones del pasado y no las repetirlas.